Vamos a hacerle una especie de chequeo médico a Perú, un diagnóstico para ver cómo está de salud. Y nos vamos a centrar en dos síntomas que, la verdad, pintan bastante mal para su futuro. Por un lado, una corrupción que parece crónica y por otro, el estado real de su educación. Empecemos a ver qué dicen los datos. Para empezar a entender qué pasa en Perú, lo mejor es ir a la pregunta del millón. ¿Qué es lo que más le preocupa a la gente de a pie, a los ciudadanos? Su respuesta, ya verán, es un reflejo clarísimo de cómo se sienten las cosas en el país. Casi el 50%. Ojo a la cifra, 49,5% según un sondeo de 2022. Pensemos un segundo en esto. Estamos hablando de que literalmente la mitad del país se pone de acuerdo para señalar un único problema por encima de todo lo demás. Y ahí lo tenemos, con la de problemas que puede haber como la delincuencia o la economía, resulta que es la corrupción lo que la gente ve como el cáncer principal. Así que, si este es el diagnóstico de la gente, vamos a ver en qué consiste exactamente esta enfermedad. Muy bien, pues vamos a meterle el bisturí a esta enfermedad que parece afectar a todo el sistema. Porque para combatirla, lo primero es entender bien cómo funciona por dentro y las diferentes formas que adopta. Esta es la definición oficial que se usa en el país, y ojo a los detalles, porque dice poder público o privado, o sea que no es solo cosa de políticos, y tampoco habla solo de dinero, sino de obtener un beneficio indebido, que es un concepto mucho más amplio y que incluye pisotear derechos de la gente. A ver, esto se manifiesta de muchas maneras. El peculado es, para que nos entendamos, robar a manos llenas del Estado, directamente. La colusión es cuando varios se ponen de acuerdo por debajo de la mesa para engañar al Estado, por ejemplo, amañando un contrato. Y la malversación es un poco más sutil. Es usar el dinero público para algo que no toca, aunque no te lo lleves a tu bolsillo directamente. Tres caras del mismo monstruo. Y luego tenemos el clásico soborno, la famosa coima. Esto es interesante porque es un baile de dos. Por un lado está el cohecho activo, que es el que ofrece el dinero, el que corrompe. Y por otro, el pasivo, que es el funcionario que estira la mano y lo acepta. Para que exista uno, tiene que existir el otro. Vale, ya sabemos qué es y cómo funciona. Pero, ¿cuánto cuesta todo esto? ¿Cuánto dinero se va por el sumidero de la corrupción en Perú? Las cifras que vamos a ver ahora de verdad son para echarse a temblar. Ahí lo tienen, más de 24.000 millones de soles. Esa es la pasta que se calcula que se perdió solo en el año 2021. Es una cifra tan grande que es que cuesta hasta leerla en voz alta. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Aquí está la madre del cordero, la clave para entender la magnitud del problema. De cada 100 soles que el país tiene para invertir en carreteras, hospitales, colegios, 13 soles simplemente, ¡puf!, se esfuman. Es como un impuesto invisible que lo frena todo. ¿Y a dónde va a parar ese agujero? Pues miren, A los sectores más críticos, casi 3.700 millones que deberían haber ido a transportes y comunicaciones. Y atentos a esto, 2.000 millones que faltan del presupuesto de educación y otros 2 millones del de sanidad. El dinero que se roba es el que falta en las aulas y en los hospitales. Así de claro. Pero el dinero es solo una parte del desastre. El verdadero veneno de la corrupción es que lo pudre todo. Destruye la confianza de la gente en sus instituciones, frena la economía, crea inseguridad y, lo peor de todo, hace que la gente sienta que no hay justicia. Es un cáncer social. Bueno, dejamos por un momento esta enfermedad del presente y nos vamos a fijar en la salud del futuro del país, que no es otra que su sistema educativo. Vamos a ver qué tal está preparando Perú a las nuevas generaciones. Fíjense en este dato, que es muy revelador. La cosa mejora, sí, pero a un ritmo lentísimo. Y lo que es más grave es que hay algo que no cambia, la brecha de género. 2 de cada 3 personas que no terminaron la primaria son mujeres, tanto en 2010 como en la proyección para 2030. Un problema que se enquista. Y para medir la calidad de la educación, la referencia mundial son las pruebas PISA. Ojo que esto no es un examen de memorizar y soltar el rollo. Lo que mide PISA es si los chavales de 15 años saben usar lo que han aprendido en clase para resolver problemas de la vida real. Es un termómetro muy fiable. ¿Y los resultados del último informe de 2022? En lectura y ciencias la cosa está estancada, que ya es malo después de años de mejora. Pero es que la verdadera luz roja se enciende en matemáticas, donde el nivel ha bajado. Y eso hoy en día es una competencia absolutamente clave. Y si nos vamos a habilidades que son cruciales para el siglo XXI, el panorama es aún más desolador. ¿Saben los estudiantes manejar su dinero? ¿Tienen pensamiento creativo? Pues casi la mitad no llega ni a un nivel básico. Y si lo comparamos con la media de los países más desarrollados, es que la diferencia es un abismo. Muy bien, ya hemos visto los dos grandes síntomas de nuestro diagnóstico, la corrupción por un lado y las grietas en la educación por otro. Es el momento de juntar todas las piezas y ver cuál es el pronóstico.
A ver, para ser justos, hay que decir que Perú venía de una buena racha, mejorando sus resultados PISA durante más de una década. Pero los datos de 2022 son un jarro de agua fría. Muestran que ese impulso se ha frenado en seco y que los problemas de fondo, los problemas estructurales, siguen ahí. La base educativa todavía es muy frágil. Y aquí es donde todo conecta, donde los dos problemas chocan de frente. ¿Nos acordamos de los 2.000 millones de soles que se perdían en educación en un solo año? Pues ese dinero es justo el que se necesita para darle la vuelta a esa caída en matemáticas, para formar mejor a los chavales. Es que es blanco y en botella. La corrupción le roba directamente el futuro a la educación. Al final, la conexión entre tener unas instituciones limpias y una educación fuerte es total, es innegable. Así que la pregunta final que queda en el aire es inevitable. ¿Cómo puede un país construir un futuro sólido si, por un lado, sus recursos se le escapan por el desagüe de la corrupción y, por otro, los cimientos de ese futuro, que son sus jóvenes, muestran grietas tan profundas? La respuesta a esa pregunta es la que va a definir al Perú de las próximas décadas.